Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Conociéndote. Hoy hemos viajado hasta Torreperogil para conocer a Vicente Ruiz, director del grupo de teatro Por Fin Teatro, aquí en Torreperogil. Muy buena, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar en mi casa por doble partida, 9 La Loma y Teatro Arena, Por Fin Teatro. Gracias. Qué bien, bueno, ¿cuántos años lleva ya aquí haciendo teatro? Bueno, esa es la pregunta favorita que yo tengo, porque este año se me ha escapado, pero por circunstancias de la vida, porque yo personalmente en abril de este año cumplí 50 años en los escenarios. Hay allí una foto que después os la enseñaré, en la que con 18 años yo ya hacía teatro con el grupo precursor de lo que luego en 1974 fue Teatro Arena. Teatro Arena empezó en el 79 oficialmente, aunque ya desde el 74, cuando el grupo artístico de Torreperogil dejó su etapa de promoción de la cultura, porque claro, ellos estaban en tiempos de aquel de cuyo nombre no quiero acordarme. Nosotros volvimos después en el 79 ya con Democracia a empezar nuestra tarea. Y Teatro Arena antes, ahora Por Fin Teatro, pues siempre lo he dicho, son 4 locos maravillosos que se juntaron un día y decidieron hacer teatro, una forma de mantener o por lo menos promover la cultura que hasta entonces pues era muy dificultoso verla en nuestros pueblos. Y ahí estamos, 50 años Vicente Ruiz en los escenarios y 40 y tantos ya Teatro Arena, hoy Por Fin Teatro. Qué bien. Y entonces, ¿su pasión por la arte escénica viene desde pequeño o desde ya los 18, ya más adulto? Yo, en realidad, Mari Carmen, María. Yo en realidad, María, lo que sí te puedo decir es que después de todos estos años tendría que decirle a la gente y a los que todavía están conmigo haciendo teatro que a mí no me gusta el teatro. Porque es que yo con 8 años fue la primera vez que me subí a un escenario y el recuerdo es pues muy malo. Resulta que yo en aquella ocasión hacía de cactus. Era un cactus y en el colegio, pues claro, las madres eran las que hacían los vestuarios para entonces, y a mi madre con las prisas, porque tenía una tienda de calzado, pues no le dio tiempo a pespuntearme el trajecillo de cactus y me dejó aquí los alfileres puestos. Y yo de siempre me he mareado cuando he visto sangre. Y en un momento de la obra, pues yo, claro, chiquillos con 7, 8 años nos movemos mucho, aunque siempre los actores te dicen los directores, tienes que estar quieto, pues yo chinchi, y de tanto moverme, uno de los alfilericos pues me pinchó y yo vi allí la sangre, entonces me mareé, me caí. Mi madre que estaba en el escenario, ¡ay, mi hijo! Se levantó, que le dio con la silla a otra, la otra le dio a otra y se dio la más grande. Y entonces desde ese momento pues, yo tendría que haber dicho, no me gusta el teatro, y sin embargo fue al contrario. Y empecé con los salesianos, que fueron los que me metieron el veneno del teatro, afortunadamente, porque yo lo que sé, lo poco o mucho que sé de teatro se lo debo a un cura salesiano, don César, que por cierto estuvo en Úbeda hasta que terminó su carrera y su vida, porque murió también en 1991, 92, y fue un personaje, porque la primera obra que yo hice en Los Salesianos, pues hice El enfermo imaginario de Molière, y entonces pues ya en aquella época pues te metían textos universales y textos bastante apañados, y ese veneno lo tiene uno metido en vena y ahí seguimos, después de tanto tiempo, pues con grupos, Teatro Arena antes, después Por Fin Teatro, ahora también estoy dirigiendo al grupo de Manos Unidas de aquí de Torreperogil, que es otro tipo de teatro, porque a esta gente le gusta mucho la comedia y lo hacen muy bien, y entonces pues yo las dos facetas de mi teatro siempre ha sido el teatro pobre, sin artificios, con pocas cosas, el teatro guerrillero, que es contestatario, reivindicativo, pero bueno, la comedia también es interesante, la gente, ya tenemos demasiados problemas en la vida, pues si pasas media hora o una hora en el teatro riéndote, pues está muy bien. Y muchas veces reírte de los problemas le quita como peso el asunto. Efectivamente, reírse de uno mismo es interesante siempre. Entonces, su historia como un gran personaje del teatro empieza siendo un cactus con 8 años. Con 8 años, efectivamente. Y después, unos años después, estuvo en el teatro la compañía de teatro independiente de Jaén.
Sí. que como me ha dicho fue como en los últimos años del franquismo. Sí, sí, sí. Eso cómo en esa época llevaba una obra de teatro y qué obras se hacían, cómo lo hacía. Pues efectivamente, en aquellos años la democracia entró en el 79 en los ayuntamientos, antes en el 77 en España, pues en ese margen de tiempo entre el 74, que ya aquí en Torreperogil yo estaba ya a punto de terminar mi etapa en los salesianos, porque claro, esa es otra, si en los salesianos no ibas para cura, pues no podías seguir estudiando cuando terminaba el bachiller, entonces pues yo la sensación de ser cura pues no la he tenido nunca, entonces pues tuve que terminar mi etapa en los salesianos y hacer maestría industrial en Úbeda y luego los peritos en Jaén, porque yo en mi profesión con título es perito industrial, después he sido funcionario del ayuntamiento 40 años, ¿no? Pues entonces formamos el grupo, había ya grupos en la provincia de Jaén, recuerdo así a Bola Pluma, Barbecho, o Pintarrajo, Juan del Arco, Paco Zaragoza en Cazorla, y todos pues de alguna forma, pues no había entonces móviles ni cosas de esas, pero bueno, nos entendíamos, nos veíamos, si había teatro en Peal, pues uno iba y veía el teatro en Peal, Torreperogil lo mismo, no como ahora, que cada grupo hace la guerra por su cuenta y eso es lo peor, ¿no? Y también luego ya empezó la democracia y la Diputación mimaba entonces a los grupos de teatro, en el sentido de que por lo menos había un circuito donde los grupos de las compañías amateurs de la provincia pues podían ir a los pueblos, aunque luego te trataban ahí por ahí. Fomentaban la cultura, ¿no? Efectivamente, fomentaban la cultura, pero luego en los primeros años de la democracia sobre todo había ciertos personajes en las concejalías de cultura que de concejales de cultura pues tenían poco, porque no entendían que había sitios donde se podía actuar y sitios donde no se podía actuar. Y eso desafortunadamente, María, todavía sigue, porque es que estamos, después de 40 años de democracia, algunos no se enteran de que el teatro tiene su espacio, que hay teatro de calle, pero el teatro de texto hay que hacerlo en un interior o en un sitio acotado para ello, ¿no? Y en aquella época la gente era muy agradecida, porque sería por eso, porque en la etapa franquista pues no habían tenido oportunidad quizás de ver a los cómicos en los pueblos, ¿no? Y era muy agradecida porque todo lo que llevaban, nosotros empezamos con los pasos de López de Rueda, que eran también muy simpáticos para la gente porque te retrotraían a etapas anteriores del Renacimiento, el Siglo de Oro, los cómicos de la legua, y eso pues la gente lo agradecía mucho. Pero nosotros desde Teatro Arena siempre hemos sido más, como te he dicho antes, guerrilleros, entonces a nosotros siempre nos gustaban los autores de vanguardia, Fernando Arrabal, Samuel Beckett, Jean Genet, en fin, gente como luego después Alfonso Zurro, ya más contemporáneo y tal, pero gente que tenía unos textos muy graciosos pero al mismo tiempo muy reivindicativos. El teatro entonces, comparado con lo que hay ahora, pues se mimaba más, se quería también, ahora ya está todo más regulado, si eres profesional pues tienes tu circuito, si eres amateur pues tienes que buscarte las habichuelas. Y yo siempre digo que los amateurs llegan a sitios donde los profesionales no quieren o no pueden, entonces para eso está el tejido amateur, para cubrir esos espacios. Entonces se puede decir que a partir de ese momento como que el teatro se abrió a todo el público, ¿no? Sí. A partir ya de la democracia todo el mundo podía asistir al teatro y disfrutarlo sin ningún tipo de problema. De alguna forma se acabó con esos programas que tenía la Diputación, los circuitos provinciales, el catálogo de actividades que se tenía, que cada ayuntamiento elegía y llevaba a los grupos, pues se acabó con aquellas semanas culturales, que una vez al año pues a lo mejor se hacía una semana muchas cosas, pero ya el resto del año no había. Y con estos programas pues los ayuntamientos tenían la posibilidad de a lo largo del año pues programar distintas historias, entre ellas el teatro. Y luego vino también un diputado de Cultura de Linares, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero que trajo lo del cine de verano, que todavía existe. Sí. El cine de verano empezó entonces y los festivales de bailes regionales, Lola Torre de Jaén empezó con el Foro del Mundo y todas esas cosas siguen, y el teatro, sin embargo, el circuito provincial pues ha desaparecido, se ha reconvertido en Jaén a Escena, pero solamente pueden acudir a esa programación los profesionales. Bueno, y ha sido tanto actor como director. Sí. ¿Qué prefiere, dirigir o actuar? Pues si te digo la verdad, las dos cosas, pero ahora será ya por la edad que uno tiene, pues me gusta más dirigir.
De hecho, estamos aquí en el decorado, o una parte del decorado del nuevo montaje que estamos preparando con Por Fin Teatro, y ahora dirijo. Pero bueno, también soy actor y recuerdo, por ejemplo, las grandes obras en las que yo me sentí muy a gusto siendo actor, pues después os las enseñaré las fotos. El Ñaque de Sanchís Sinisterra, que es una obra de cómicos de la legua, dos cómicos que llegan al momento actual de la función y se encuentra con que todo ha cambiado. El espacio escénico ya es un teatro, no una calle, una plaza o un corral de comedias como en aquella época y tal. Y luego está también de Sanchís Sinisterra, El Ay Carmela, que es una obra para Teatro Arena, fue emblemática porque con ella salimos al extranjero, fuimos a Portugal a 2 festivales y bueno, pues esas obras para mí son las que más recuerdo. Luego ya con Por Fin Teatro empezamos, no, también era Teatro Arena, El Flautista de Hamelin. Hicimos una versión con un titiritero que quiero recordarlo porque estuvo aquí mucho tiempo en la provincia, Pepe Ruiz, un titiritero argentino que dejó huella y nos dirigió el espectáculo de títeres El Flautista de Hamelin. Y bueno, pues ahora ya dirijo los espectáculos de Por Fin Teatro y los del grupo que te comentaba antes de Manos Unidas, y ahí estamos. Organizamos también un festival de teatro contra el olvido, que es la única, esa fórmula de teatro de memoria histórica, memoria democrática, pues solamente lo hacemos desde Por Fin Teatro. Traemos durante un fin de semana a compañías que hacen ese tipo de teatro, ya llevamos 5 ediciones y en fin, que queda bastante bien. Bueno, y como actor y tanto también como director, ¿cuál cree que es el personaje o la personalidad, por así decirlo, que es más difícil de interpretar en un teatro? Pues yo he hecho de todo, he hecho comedia, he hecho drama y he hecho también tragedia. De hecho, yo dirigí después, antes de la pandemia, en el 2018, a 3 chicas de aquí de Torreperogí, una de Villacarrillo y 2 de Torreperogí. Hicimos un espectáculo que se llamaba Ellas el Teatro, que eran, de alguna forma quise hacer una dramaturgia sobre aquellos personajes femeninos que a lo largo de la historia del teatro pues han sido maltratados, bien por la situación social de aquella época o bien por ser mujer simplemente, ¿no? Entonces yo me fui a la Grecia clásica y cogí a Antígona, que fue una mujer rebelde, iba contra un decreto injusto que era no podía enterrar a su hermano, a ver por qué, ¿no? Antígona, Hécuba, que perdió a su hijo en la guerra de Troya y de Grecia. Luego después, pasando en el tiempo, Nora, de Casa de Muñecas, la primera mujer que promocionó el divorcio en un espectáculo teatral. Después pasamos a mi favorita, que bueno, no antes de mi favorita, a Ofelia de Hamlet, que también fue una mujer con mala suerte en este sentido por la etapa que le tocó vivir, y la Adela de Federico, que para mí es una maravilla, ¿no? Pues entonces esas mujeres clásicas de la historia del teatro, pues yo quise que la hicieran chicas jóvenes que no habían hecho teatro o habían hecho poco teatro y distinto, comedia y tal, ¿no? Entonces le exigí ciertas características físicas también. Yo también hago muchas veces teatro físico, me gusta que el actor se mueva en el escenario, sufra pero al mismo tiempo disfrute. Entonces pues ese espectáculo yo creo que quedó bien. Y yo personalmente, como un personaje que yo haya interpretado que me ha marcado y que me ha gustado, pues mi adorado Samuel Beckett tiene un personaje en el final de partida que se llama Ham, que es un ciego tetrapléjico con mucha maldad interior, iba a decir un palabrote, pero es con mucha maldad interior, pero al mismo tiempo detrás hay un personaje sensible ante la insensibilidad de la situación hermética que Samuel Beckett refleja en ese final de partida, y ese personaje para mí es pues de los más importantes porque me dieron también el Premio Provincial de Interpretación en el año 83 cuando lo hicimos. Y hay su reconocimiento. Efectivamente, por lo menos tuvo el reconocimiento ese, ¿no? Y bueno, hay muchos personajes en la historia del teatro que te marcan, pero quizás eso, el Paulino de Ay Carmela, a mí personalmente también me dejó huella, el Han de final de partida, y luego en las personas a las que yo dirigí, yo creo que ella el teatro, tanto a Nani, Eli y Pilar le preguntas y te pueden decir seguramente hoy, después de los años en los que la hicimos, que fue en el 18, de que ese personaje les marcó. De hecho, después hicimos Despacio
que tengo prisa, que eran las mismas tres, pero ya era en plan alegre, en plan desinhibirse, y ellas mismas crearon sus propios personajes. Y lo disfrutaron. Y lo disfrutaron porque eran ellas mismas, la ama de casa que solo piensa en su hijo y en el marido, sin tener en cuenta su disfrute personal. La chica bombón, guapa, pero al mismo tiempo un poquillo ligera de casco, porque no. Y la empresaria aguerrida, casi macho, que en fin, que está muy bien. Y eso fue un cambio de rol que le gustó también mucho. Bueno, estamos hablando de cultura, solo hablamos de cultura, pero no hemos hecho una pregunta importante. ¿Qué es para usted la cultura y la importancia de la cultura? Pues es que la cultura, yo creo que desde que el mundo es mundo, ya en la caverna, pues cuando no había estas luces que nos alumbran ahora, que a la simple luz de una hoguera, pues ya hubo aquel que empezó a contar historias, y desde ese momento pues era una forma de entretenimiento, pero también al mismo tiempo de convivencia y de tertulia social, porque de alguna forma el que contaba la historia en la caverna, luego después en el siglo de oro, en el Renacimiento, los juglares que también iban por los pueblos, pues de alguna forma hicieron grande el hecho cultural como disfrute de la gente, pero al mismo tiempo como necesidad social. El teatro, concretamente, en el siglo de oro, tenía mucha más condición social y de compartir que ahora. Ahora se entiende como disfrute, aunque detrás hay un trabajo, que el trabajo de la cultura, pues yo creo que también está ahí, también genera mucho para el Producto Interior Bruto. Entonces, hay ministros que han pasado, afortunadamente, por la historia, que decían que como los actores y los cómicos se divertían en el escenario, que no era necesario que cobraran mucho, ¿no? Pero entonces desde esa fórmula, pues nosotros siempre hemos ido, yo personalmente, en contra de eso, y hay que atender la cultura como trabajo. Claro, y además que la cultura, aunque no nos demos cuenta, forma parte de nosotros y de lo que es las personas de una misma zona. La cultura juega todo un papel muy importante. Hay pueblos que se destacan de otros por una apuesta cultural concreta. Úbeda el Festival de Música, Cazorla el Festival de Teatro, Úbeda también teatro, Linares teatro, Torre Perogil, que quiero que no se olvide, Torre Perogil fue el pionero, el pueblo pionero que empezó con una muestra de teatro que tiene ya 38 años, cumplirá este año. Yo la dirigí 26, pero los que ahora la siguen están haciendo pues prácticamente la misma trayectoria, el mismo contenido, la misma fórmula de teatro independiente, teatro no comercial, y tiene su público y la gente va. Entonces, por eso te digo que si un pueblo, un ayuntamiento apuesta por la cultura, pues yo creo que tiene la mitad de su programa electoral ya conseguido. El resto está en trabajárselo con la gente, pero yo creo que está bien. Y que es muy importante la cultura. Es muy importante, yo creo que forma parte del ser humano desde, como te he dicho, desde que nace y desde que piensas en algo que estás viendo y puedes transformarlo en un objeto de comunicación, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí. Bueno, volviendo un poco al escenario en el que estamos, primero Teatro Arena y después por fin Teatro, porque Teatro Arena se acabó en 2005, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué acabó y por qué ahora es por fin un teatro? Bueno, pues Teatro Arena, como todas las historias, pues tiene, bueno, todos los colectivos, todas las asociaciones, todas las empresas, cuando por ejemplo son dos personas las que lo llevan y esas personas pues no se entienden en un momento de su vida, pues entonces Teatro Arena lo llevamos Nati Villar y yo, y decidimos cada uno ir por nuestro lado. De hecho, Nati sigue en la Escuela Municipal de Teatro de Úbeda y consiguió en el 2020 el premio Max de las artes escénicas amateur. Entonces, pues su trabajo está ahí, además trabaja con gente con diversidad funcional, que eso casi nadie lo hace en esta Andalucía nuestra, ¿no? Pero ahí está, ¿no? También y entonces tiene su hueco. Efectivamente, tiene un hueco, además que los trabajos que hace, recientemente han estrenado el Flautista de Hamelin en la Plaza Juan de Valencia de Úbeda, y eso ha sido un trabajo pues interesantísimo. Y bueno, pues nosotros pues seguimos con Por fin Teatro, quizá
para cambiar un poco la trayectoria de antes, ahora somos un poquito menos reivindicativos, aunque yo me centré en el trabajo de teatro en femenino y casi todo lo que ha hecho Por Fin Teatro hasta ahora ha sido con la mujer como protagonista, ¿no? Ahora estamos haciendo una obra de Manuel Martínez que se llama Tempus Fugit y habla de la presencia de Quevedo en Sierra de Segura, cuando venía desde Ciudad Real, desde la torre de Juan Abad, donde él estaba exiliado, pues a que un corrector, Alonso Mesía de Leiva, le corrigiera sus escritos, porque Quevedo tenía la Inquisición detrás y de hecho sufrió cárcel y sufrió mucho, murió en un convento de dominicos en Villanueva de los Infantes, y todo eso lo recoge Manuel Martínez en este texto y estamos preparados en ello. Este es el escritorio que va a utilizar Quevedo. Y ya en eso está aquí en Paces de Quevedo, ¿no? Estamos ahora mismo casi completando el reparto, no quiero decir todavía los nombres, pero bueno, el Quevedo, quien haga de Quevedo aquí tiene que ser un actor ya cuajado y curtido en esto, sobre todo por eso, porque el papel lo requiere, y Quevedo es un personaje de nuestra historia que junto con Cervantes, Lope y ahí está. Hay que meterse en su piel para poder interpretarlo bien. Claro, y además yo estoy pensando en un actor que tiene mucha capacidad en ello y ya ha hecho otros personajes, hizo de Velázquez, ahora está haciendo de Boabdil el Chico en Granada, en fin, que es una persona que puede hacerlo perfectamente. Lo estrenaremos en septiembre aquí en la Feria de Torre Perojil y después ya donde nos lo compren, así que concejales de cultura de los pueblos de la provincia de Jaén, que sepáis, sobre todo los de Segura de la Sierra, Orcera, Siles, La Puerta, que estuvo Quevedo por esos lares. Bueno, también hay que decir, ya que estamos aquí en esta entrevista, que también usted ha estado con nosotros en Novela Loma, en el programa de teatrería. Háblenos por qué quiso hacer un programa, por qué para la tele, por qué meterse en ese mundo de la cámara, no tan en vivo y en directo como un teatro. Pues eso empezó en el 2009 precisamente. Ese año Encarna Lorite, la directora de esta cadena, pues vino a Torre Perojil y yo directamente me presenté. Encarna, soy fulanico y me gustaría hacer un programa de teatro, que no hay ningún programa de teatro en una televisión privada en esta Andalucía nuestra, y si quieres, ahora preséntame el proyecto. Se lo presenté y a la semana siguiente ya estábamos funcionando. Empezamos precisamente el día 27 de marzo del 2009 con un programa que grabamos en el Teatro Montemar de Baeza, donde pues cogía a los 4 o 5 grupos que por aquel entonces estaban funcionando con importancia y con trayectoria en la provincia, y a partir de ahí pues ya seguimos para adelante. ¿Y por qué lo hice así? Pues porque yo, aparte del teatro, después también empecé a experimentar con cámara y me gusta mucho el mundo del audiovisual. No me he formado, soy autodidacta, pero bueno, uno hace sus pinitos, y entre los técnicos que tiene Novela Loma allí en los estudios y yo que grabo las cosas, pues ahí estamos haciendo un programa al que ponemos en el mismo nivel al profesional y al amateur, porque yo he entrevistado y mis colaboradores han entrevistado también a grandes actores de la escena contemporánea, Imanol Arias, Natalia Millán, yo qué sé, un montón se me pasa mucho porque ha sido tantos, Pepe Villuela, Aitana Sánchez Gijón, mucha gente, y luego también hemos entrevistado a los directores y actores de los grupos de aquí de la provincia que actúan, porque también tienen esa importancia de estar trabajando y haciendo un espectáculo que llegue al público, ¿no? Y hacemos un programa, yo creo que un magazín cultural, en el que hacemos también teatro en directo. Hubo épocas en las que grabábamos escenas dramáticas en espacios naturales, los palacetes Calle Nube de Baeza, que son impresionantes, Castillo de Sabiote, Torre Perojil, en fin, distintos, Canena también hemos grabado cosas, y el programa tiene esa parte de entrevista y de información de lo que se produce teatralmente hablando en la provincia, pero también ese teatro en vivo, como aquellos estudios unos que había en la televisión española, que por lo menos la gente ve también teatro en vivo. Y hicimos una Adela, por ejemplo, de Federico, grabada en una alberca de un chico de aquí de Úbeda, que es amigo nuestro, y en ese momento, claro,
no estábamos en el sitio de época de aquel momento, pero que es llevar el teatro de antes a los espacios de ahora. Y quedó bastante bien también. En el Palacio Angui de Medinilla de Úbeda también se han grabado cosas, y en fin, que son en una casa con un decorado actual, graba la doña Rosita la Soltera, o la Bernarda Alba la grabamos en el Hospital de Santiago, en fin, que vaya adaptando más o menos el escenario, claro, a lo para que que la hay por gente la también provincia. entienda y encuentre su patrimonio, que lo tienen ahí vivo para visitarse, y también se puede utilizar para esas cosas. Bueno, también ya aprovechando que has mencionado, por ejemplo, a Imanol Arias, sabemos que hace entrevistas en Úbeda en las muestras de otoño. Sí. ¿Cuáles son las entrevistas que más disfrutas de decir, me ha encantado hacer esta entrevista? ¿A qué actor? Yo personalmente, lo que pasa es que también he tenido a un colaborador, Chema Fuentes, de Úbeda, que ahora está en México. Si nos estás viendo, Chema, pues ya sabes, te hemos recordado. Y él entrevistó a mucha gente. Pero yo personalmente, el personaje, porque es un personaje para mí, Eusebio Calonge, el director de La Zaranda. La Zaranda es un grupo histórico de Andalucía, pero es un grupo que se llama Teatro Inestable de Andalucía la Baja, porque formaron un conjunto de gente, y en torno a ese tipo de teatro que Eusebio Calonge hace, que es el teatro pobre, humilde, de objetos abandonados, mesas viejas, que cada mueble tiene su historia detrás, y unas manos que lo han tocado y todas esas cosas, ¿no? Y eso, pues a mí me encantó esa entrevista con Eusebio Calonge, porque precisamente es un enamorado de San Juan de la Cruz como yo, y el día que lo entrevisté en Idear Cinema, quedé con él a una hora y llegó 10 minutos tarde y me pidió perdón. Era una tarde de lluvia de esta chichimiri, de ese, como decimos, y él venía de empaparse de San Juan. Me dijo, dice, vengo empapado de agua, pero es que me he empapado de San Juan de la Cruz, perdóname. Y no importa, porque después hicimos una entrevista que fue para mí maravillosa. También había otra gente, Natalia Millán, por ejemplo, para mí fue también una entrevista muy peculiar, porque Natalia Millán es una actriz fenomenal, pero nadie de su vida privada sabe nada, porque una cosa tú eres actor o actriz en un teatro, y después tienes una vida que no te importa a ti, que me has visto como el personaje de 5 horas con Mario, que fue la que hizo ahí en Per de Becerro. Hay muchos, pero yo me quedaría con esos dos. Vale, y aprovechando también que estamos aquí un poco y estamos viendo los decorados y esta mesa y todo, ¿quién realiza los decorados? ¿Cómo lo hacen? Los decorados, por ejemplo, este fondo que tenemos, bueno, este es un fondo que lo tenemos para estas cosas, pero estamos rodeados de unos paneles que forman parte de un espectáculo que hicimos hace unos años. Tuvimos algunas funciones, los tenemos en la muestra de teatro de Úbeda, se llama Páncreas. Si son de madera, pues se las encargamos a un constructor, un carpintero de la zona, ¿no? Y lo que es el diseño, pues nos lo hace José Carlos Lara, que es un pintor de aquí de Torre Perojil, que lleva ya una trayectoria grandísima, lleva el taller de Lara de pintura en el pueblo, con un montón de gente que va saliendo. Algunos hacen después Bellas Artes y todas esas cosas, ¿no? También colaboran. Y si no, pues, y de lo que es mobiliario, sobre todo es mobiliario reciclado, mobiliario viejo, y si hay que hacer cosas nuevas, pues se compran directamente. Darle esa segunda vida. Bueno, pues creo que para despedirnos podría ser muy interesante que nos contase una anécdota destacable que le haya marcado, o que cuando le escucha anécdota, que contaría siempre de todos estos años como profesional del teatro. Pues es una anécdota, lo que pasa es que, bueno, la voy a contar descafeinada porque es un poquillo pasada de tono. En ese ñaque de Sanchís Sinisterra, pues hay un momento en el que uno de los actores, que era yo, interpreta al patriarca Abraham, y se tiene que poner una barba de postiza, una barba que es de plástico, el pelo, ¿no? Y en un momento determinado yo notaba que uno de los pelos de la barba se me metía para adentro, y me estaba ahogando. Entonces, sin poder hablar, a mi compañero de aventura, Santos Sánchez, que lo sufrió en aquel momento, pues le hice así como que se parara, y yo me fui detrás del escenario a vomitar, con perdón. Y claro, cuando volví, la gente oía todo ese jaleo, el otro se quedó pues allí sin saber qué hacer durante un par de minutos. Improvisando un poco como podía. Y cuando yo volví, pues ya estaba y entonces les dije que perdonaran porque me estaba tragando un pelo de barba.
Bueno, pues entonces una anécdota que más que graciosa fue cómo salvar la escena en un momento de sufrir. Pues nos ha encantado venir con Conociéndote aquí a su pequeño espacio teatral en el que se concentra mucha cultura, que como hemos dicho es muy importante, y en el que en Torreperojil siempre tiene todo el mundo una cita con el teatro, ¿no? Efectivamente, porque además de esa muestra que te he dicho que se hace en otoño, que ahora ya lleva 38 años, pues también en primavera hacemos la jornada de teatro contra el olvido y luego en principio de otoño, en octubre, Manos Unidas hace la jornada de teatro solidario. Con lo que se recauda, pues ayudan a sus programas en Mozambique y en distintos sitios. Ahora me parece que también tienen algo en el Congo. Y, en fin, que está bien. Que el teatro como herramienta de cambio y como herramienta social y de colaboración y de entretenimiento, ¿por qué no? Está en Torreperojil, tiene su razón de ser y existir. Pues nos alegramos muchísimo, esperamos que lo vaya muy bien, muchísima suerte con esa obra de Septiembre de Quevedo y bueno, y con la de Manos Unidas, que siempre también es muy importante, que también vaya muy bien y que acuda todo el mundo de la provincia. Invitamos aquí desde la tela que todo el mundo acuda al teatro y que lo disfrute. Pues muchas gracias, María, muchas gracias a Nueve La Loma por acordarse de este viejo teatrero que todavía está por aquí haciendo cosas y nada, nos vemos en el teatro. Gracias.